Hola, bienvenido a nuestra lectura de la Biblia en un año. Hoy nos encontramos leyendo el número 14. Terminamos 2 semanas hoy día leyendo nuestra Biblia este primer año. Así que hoy nos corresponde leer el libro de San Mateo o el Evangelio según San Mateo, los capítulos 3 y 4. Son 2 capítulos solamente, así que está muy fácil nuestra lectura para hoy día. Vamos a comenzar entonces con algunos pensamientos que me llamaron la atención sobre el capítulo número 3. Y empezamos con el ministerio de Juan el Bautista. Él empieza, ¿verdad?, aquí predicando del Señor Jesucristo que ya viene. Y dice el versículo número 2, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, su principal predicación era para un pueblo de Dios que, como veníamos estudiando a través del libro de Isaías, estaban siendo un pueblo que pecaba. Y no estamos diferentes en estos días en que vivimos, donde vivimos en un mundo donde definitivamente hay bastante pecado a nuestro alrededor, bastante injusticia, bastante iniquidad, bastante maldad. Y lo primero que Dios pide es arrepentimiento. Y no confundamos, no es lo mismo arrepentimiento que remordimiento. Mucha gente se siente remordimiento por lo que hice, mas sin embargo no se arrepienten. ¿Y cuál sería la diferencia? Una persona arrepentida es aquella que decide no volver a cometer aquella falta o va a hacer todo lo que está dentro de sus posibilidades justamente para no cometer ese mismo error, pecado o falta. Entonces, eso es lo que estaba predicando Juan, que lo que hasta ahorita venían haciendo, se propusieran no volver a hacerlo más, que se arrepintiesen de haberlo hecho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo se está acercando a la vida de una persona, justamente este es el trabajo que hace el Espíritu Santo de Dios, que nos empieza a remorder la conciencia, pero también trae arrepentimiento. Nos sentimos mal de lo que hicimos, pero también viene ese deseo de ya no querer volver a caer en aquel pecado, ¿verdad? Y de ahí él empieza a hablar y me voy a saltar hasta el versículo número 6, donde dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces, era gente que ya entendía, eran personas adultas que se bautizaban en ese momento, los que escuchaban el mensaje, y tenían que confesar sus pecados. Qué interesante es eso, porque muchas veces las personas pues ya piden perdón, por ejemplo, de algo que se equivocaron. Y dice, ay, ya pues perdóname por todo el mal que te causé. No, específicamente, ¿qué fue el mal que causaste? Te puedes dar cuenta, puedes entender, puedes comprender dónde estuvo ese error, en qué te equivocaste, confesando sus pecados. Eso sale de nuestros labios y no es tal vez como yo que venía del catolicismo, voy a decirlo de esa manera, que yo creía que confesar mis pecados era írselos a contar al sacerdote. No, es que a la persona a la que ofendiste y a Dios, que es a la primera persona a la que estamos ofendiendo cuando caemos en una falta o en un error, vamos a Dios y a Dios le decimos nuestras faltas, le confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Esa era la enseñanza de Juan. Estoy aquí revisando mis notas que tengo de mis apuntes. Entonces, nosotros podemos ver aquí qué importante es cuando ya te sentiste mal y te arrepentiste de lo que hiciste, entonces confiesas y dices, yo falté, pequé o te ofendí en esto específicamente, uno confiesa. Y ese es un símbolo, un síntoma, una señal de que una persona realmente está siendo cambiado por dentro, ¿ya? No es como, pues ya, por lo que sea que te ofendiste. Si tú te ofendiste de eso, pues perdóname. No, yo hice esto que a ti te causó esa ofensa. Es muy diferente el confesar los pecados de esa manera. Y he venido diciéndolo varias veces en estos primeros 2 semanas, que igualmente y restituimos el agravio, reparamos el daño que hicimos en nuestra posibilidad, ¿no? Bien, de ahí me voy a saltar al versículo 8 que dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, se muestra, ¿ya? Un árbol de manzana no te va a dar peras. Entonces, una persona arrepentida no va a seguir haciendo lo mismo, el pecado que antes estaba en su vida. Si ya se arrepintió y ya pidió perdón y ya confesó que hizo un mal y se da cuenta, aprender, dijimos ayer, ¿verdad? Aprender a diferenciar, a desechar lo malo y a tomar lo bueno. Entonces empiezan a ver esos frutos dignos de arrepentimiento. Pero, ¿qué les dice? Hacedlos. Entonces cabe en nosotros. No va a ser un milagro
como de magia, que Dios pone una varita mágica y nos toca y ya, jamás voy a hacer nada malo. No, yo tengo que empezar a hacerlos. Tiene que caber en mí la iniciativa. Y también le decía otra cosa importante en el versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto se lo estaba diciendo ciertamente, ¿verdad?, a los fariseos de ese tiempo, que eran las personas que hablaban mucho de la ley de Dios, pero no la hacían, ¿verdad? Esa gente que es hipócrita religiosa nada más en nuestros tiempos. Y le decía ahora que si no estaban dando ese buen fruto, que en este caso hablamos de frutos dignos de arrepentimiento, será cortado o es cortado y echado en el fuego. Esto se refiere, ¿verdad?, que sus obras delante de Dios están al descubierto, como veíamos también. Y Dios es el que se va a encargar de sacar toda la luz y un día serán juzgados, ¿ya? Y serán cortados. Y empieza ahí ahora sí a hablar de ese Mesías prometido del cual también veníamos hablando cuando dice en el 11, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. No es que le estuviese desechando lo que es el bautismo en agua, ¿verdad? Porque de hecho vamos a leer un poquito más adelante que Cristo mismo cumplió también ese requisito del bautismo. Pero que aparte de eso viene otro bautismo con Cristo. Después de que Cristo llega a tu vida, te bautiza, dice, en Espíritu Santo y fuego. El fuego es una representación de que quema todo. Y ciertamente Cristo con nuestra vida, cuando llega con su Santo Espíritu, no es que hace una versión mejor de ti. Como que antes eras un super pecador y ahora eres un poquito mejor. No, Cristo nos hace completamente nuevos en el interior, en el espíritu, desde adentro. Nuestras intenciones cambian, nuestro pensamiento cambia, porque Él lo hace nuevo, viene a morar dentro de nosotros por medio de su Santo Espíritu. Y lo que antes nosotros veíamos como bueno, si no lo es realmente delante de Dios, podemos diferenciar, discernir y apartarnos de lo malo para de verdad empezar a conocer y hacer lo bueno. Y ese es el bautismo que hace el Espíritu Santo de Dios cuando llega a nuestra vida, ¿verdad? Porque es como que la esencia de Dios mismo que viene ahora a hacer las paces y regresa a morar en el ser humano tal como fue antes del pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén, que moraban en comunión completa con Dios. Se restaura esa comunión, esa conversación, esa unidad y esa naturaleza que debíamos de haber tenido, que era la de querer hacer siempre la voluntad de Dios. Toda la palabra se va uniendo, todo lo que vamos leyendo, ¿no?, lleva correlación. Por eso me encanta este estudio de esta manera. Y bien, seguimos. Entonces dice que en el versículo 13 que Jesús vino a Juan para ser bautizado por él. Y Juan le responde diciéndole, primeramente se oponía y le responde, yo necesito ser bautizado por ti. No en el agua, sino ahora en esto que él mismo dijo antes, en Espíritu Santo y fuego. Más sin embargo, Cristo le dice en el versículo 15, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Ya? Importante, Cristo no vino a romper las reglas, no vino a romper la ley. Habían cosas que para el pueblo judío eran ley, estaban escritas y se tenían que cumplir, y Cristo justamente tenía que cumplir toda la ley para que no se hallara falta en Él. Y cuando Él toma mi lugar y Él me salva, Él me perdona, Él toma mi lugar, entonces por Él yo soy hecha perfecta, porque Él fue hallado perfecto. Entonces Él cumplió toda justicia para que en mí ahora sea imputada su inocencia y en Él es imputado mi pecado, mi falta. Así que ciertamente cumplió, a pesar de que Juan se le oponía, y así nosotros muchas veces en nuestra vida hay cosas que Dios quiere hacer con nosotros para limpiarnos, y cuántas veces sin darnos cuenta nos queremos oponer y como decir, no, Señor, es que yo no soy digno de esto, Señor, yo no merezco esta bendición o no merezco esta honra de tu parte. Mas, sin embargo, Dios dice, no, se tienen que cumplir sus promesas, se tienen que cumplir la palabra que Dios ha hablado sobre nuestra vida, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos recibir esa bendición entendiendo esto. Él tiene que cumplir la obra para la cual fue enviado. Bien,
Y dice que después de ser bautizado, cuando subió del agua, descendió sobre él el Espíritu Santo de Dios como paloma. Y voy a leer el versículo 17 que dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios mismo ahora complaciéndose de este Cristo. Qué diferencia, ¿no? Cuando sacó a Adán y a Eva del Edén, que ya lo leímos, que hasta cierren y pongan un ángel para que guarde la entrada y no regresen ni siquiera, ¿no? Al huerto del Edén. Ahora Dios está diciendo, no, en Él me complazco. Y qué lindo es porque ahora cuando Cristo te ve a ti y me ve a mí, está viendo a su Hijo como que estuviera puesto delante nuestro. Yo me lo imagino así como que yo agarrara un vidrio transparente, pero ese vidrio representa a Cristo. Entonces el Padre ya no me ve directo a mí, sino que me ve a través de Cristo y ve en mí y tiene de mí complacencia a través de Jesús. Qué precioso para mí es esto. Y espero que lo sea también para ti, que esa voz de los cielos sigue hablando a nosotros. Y cuando nos ve Cristo, cuando el Padre ve en nosotros a Cristo, Él tiene complacencia de ti y de mí cuando estamos en Cristo, escondidos en Él. Bien, ahora voy a leer el capítulo 4, algunos puntos importantes también que me parecieron, y es que una vez que Jesús fue bautizado, dice que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Wow, o sea, ese era el propósito justamente de que el Espíritu Santo de Dios lo llevase. Había venido sobre él, entonces ya lo movía. ¿Cuántas veces a nosotros en la vida el Espíritu Santo de Dios nos lleva a áreas, nos lleva a situaciones y lugares justamente para esto, para probar nuestra fe, para probar nuestra resistencia, nuestro carácter, que ahora debe de ser como el de Cristo? Y a veces hasta regañamos y nos quejamos por los problemas, y mucha gente en nuestros días son gente que dice, no, yo rechazo y renuncio a toda prueba, a toda dificultad, a la enfermedad. ¿Y cuántas veces son esas precisamente las cosas a las cuales a lo mejor el Espíritu Santo de Dios nos quiere llevar para que seamos tentados? Porque ¿qué pasó después de esa tentación? Es que el diablo fue vencido. Dice que primeramente Cristo tuvo hambre y lo quiso tentar a que pidiera que se le diera de comer, como tomar control de la situación. Mas sin embargo, Cristo le responde en el versículo 4 y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si ponemos a relacionar, esta misma tentación fue una de las cuales el diablo tentó a Eva, ¿verdad? Dice que ella vio el fruto, como lo leímos en la primera semana, vio el fruto del árbol que era atractivo para comer, para los ojos, ¿ya? Y muchas veces Satanás por ahí nos va a tentar, por lo que entra por nuestros ojos, que codiciamos para algunas de nuestras necesidades básicas, y nos van a llevar a pecar contra Dios. ¿Cuántas personas por obtener lo que necesitan para su subsistencia recurren al robo, recurren a la mentira, recurren a la estafa y pecan contra Dios, no entendiendo que de Dios viene su provisión? No es en sí la provisión misma, aquel alimento, aquel vestido, aquel zapato, sino es el estar debajo de la voluntad de Dios para obtenerlos, el hacerlo a la manera de Dios y no pecar contra Dios, ¿ya? Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué sale de la boca de Dios? Bondad, y que quiere que yo haga justamente eso, que yo haga el bien. Y después dice ahora que lo llevó a un lugar alto, al pináculo del templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Y miremos la respuesta de Cristo. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Poderío. Tú eres capaz de lanzarte y mandar que los ángeles vengan y te salven. Y hoy en día a mí me da mucha tristeza ver personas de toda índole, y yo declaro, ¿y con qué autoridad? Cuando yo encuentro en un pasaje en la palabra de Dios, que vamos a leer también más adelante, que cuando estaba el ángel Gabriel luchando contra el diablo, ni siquiera el mismo arcángel Gabriel se atreve a reprenderlo, sino que le dice, Dios te reprenda. Porque ni el ángel sentía que él tenía ese poderío para hacerlo, y hoy día simples mortales, seres humanos, quieren reprender en su propio nombre o por su poder y su fuerza que se creen que tienen, y yo declaro, y yo reprendo la enfermedad, y yo rehúso esta prueba.
Y bueno, ¿qué estoy aprendiendo entonces de la palabra de Dios, no es cierto? Mas, sin embargo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ya? Entonces, que nosotros podamos cuidarnos para no caer en este mismo pecado tan viejo. O sea, Satanás sigue usando las mismas artimañas de siempre de hacernos creer que en mí está el poder. ¿Por qué? Porque él lo quiso robar de Dios, básicamente, a igualarse a Dios, ¿no? Entonces, vemos aquí que este mismo pecado fue el que este enemigo vino a querer utilizar para tentar a Cristo el Señor, ¿no? Exactamente uno de los mismos pecados que usó. Además, ahora podemos ver también que en esta tentación que estaba dándose, ahora viene la tercera y le dice, pues si todo esto te voy a dar si postrado me adorares, ¿ya? Y le dice Jesús, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Una vez más podemos ver esas mismas pecados, esos mismos artimañas que ya había usado el diablo para tentar ahora a Eva, donde le dice ahora, ¿verdad?, que él tiene como el poder en sí. Satanás tiene poder, que Satanás quiere ser adorado, Satanás quiere ser el que se lleve la gloria y la honra, ¿no? Robarle la gloria a Dios. Y vemos también que este mismo fue uno de los pecados que le presentó, como dije, a Eva, donde le dice Satanás que Dios sabe que si tú comes de este árbol, tú serás igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, cuando quitamos nuestra vista y nuestra adoración de Dios para ponerla en cualquier otra cosa, en este caso Satanás era el que quería ser adorado, ¿verdad? Y te voy a dar todo lo que tú quieras de esta tierra. ¿Sabes qué? Estamos pecando contra Dios, mas la respuesta de Cristo fue, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Obediencia total. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Y vemos como Cristo triunfó, porque dice que entonces el diablo le dejó. Y ahora sí vinieron los ángeles y le servían. Tú tienes que pasar esas 3 pruebas también en tu vida. Y una vez que las pases, entonces Dios enviará las respuestas. Entonces Dios enviará tu victoria. Pero no antes, no durante la prueba, ni si le estás sacando la vuelta a la prueba, ¿no? Y bien, vamos entonces a seguir al versículo 17, que ahora Cristo mismo comienza su ministerio y desde entonces dice, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Las mismas palabras que leímos en el capítulo anterior que decía Juan el Bautista, es el mismo requisito que pone Cristo. Cristo no lo cambió. Mucha gente dice, no, tú nada más di, yo te acepto Jesús y creo que tú eres mi Salvador, pero ¿dónde está la parte del arrepentimiento? Esto es lo primero que nos habla la Biblia de cómo comenzó Cristo su ministerio, hablando del arrepentimiento. Y ahora dice que empezó a andar por el mar de Galilea y vio a 2 hermanos y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos ya eran pescadores y ahora les habla en un lenguaje que ellos entienden, que se relacionan. Así hace Dios con nosotros cuando nos llama. Número 1, lo que ya tú vengas haciendo en la vida, Dios va a usar aquello para sobre eso que sea tu base, ponerte a trabajar en algo para lo cual tú sirvas, para lo cual tú puedas entregar a Él tu conocimiento, tu experiencia de vida tal vez, y servirle también a Él. ¿Ya? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entendían el lenguaje, ese era su lenguaje que ellos hablaban y podían hacerlo. Entonces, si Dios te está llamando a ti y tú ya eres cualquier cosa como profesión, esa profesión Dios la puede usar ahora para dedicarla también a atraer más personas a Cristo, a hablarles del Evangelio. Y luego fue con otros 2 hermanos y así empezó a hablar. Muchas veces Dios no te va a hablar solo, te va a hablar con alguien más, ya sea con tu esposo, tu esposa, ya sea con tus hijos, ya sea con tus padres, ya sea con un amigo del alma, que dice uno que tiene. Dios nos va a hablar así muchas veces, no estamos solos. ¿Para qué? Para que nos vayamos acompañando en el camino para servirle. Y recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, dice el versículo 23, y predicando el evangelio del reino
sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Imagínate qué lindo que Dios viene a sanar. Vimos el día de ayer en Isaías que justamente, ¿no? Varios de los nombres por los cuales podemos conocer a Dios. Y uno de ellos, ¿verdad? Es que Él es el príncipe de paz y Padre eterno. Y un padre siempre se preocupa por los de su casa y un príncipe también por su pueblo. Entonces Él vino tanto como a predicar el evangelio del reino primeramente, y ese es el orden que debemos de seguir. Lo primero es la predicación de este evangelio de salvación. Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Primero eso, y de segundo lugar, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese es el orden. Muchas veces vamos a Dios solamente, como se dice, por los panes y los peces. A ver qué saco de esto porque tengo una necesidad que quiero que Dios me supla a mí o a la persona, y le hablo solamente de que Dios te puede sanar, Dios te puede ayudar en esto, Dios te puede proveer. Pero ¿a qué horas le hablé del evangelio de Cristo? ¿A qué horas le hablé de que tiene un alma que salvar? Y ahora dice que se difundió su fama por toda Siria. Importante, no solamente él estaba predicando dentro de su pueblo, Galilea, sino que ahora con los sirios también. Era otro pueblo, pero también Cristo vino a los demás, no solamente a los nuestros, ¿ya? Y le trajeron, dice, a todos los que tenían dolencias y afligidos, y le siguió mucha gente. Y empieza una lista de ciudades. Entonces Cristo definitivamente es para ser predicado a toda criatura, a toda nación, a toda lengua. Y eso es nuestro trabajo, ¿ya? Seguir el ejemplo de Cristo y predicar este evangelio. Y pues bueno, esto termina nuestra lectura del día de hoy, mis pensamientos que tengo al respecto. Espero escuchar los tuyos, déjamelo en los comentarios. Te invito a leer la palabra de Dios directamente, la Biblia, a hacer esta lectura diaria. No importa el tiempo en que estés comenzando, puedes empezar. Busca el video número 1, los he marcado por número para que te sea fácil empezar. Y te dejo con 2 preguntas de esta lectura. Número 1, ¿qué predicaba Juan el Bautista? ¿Y qué predicaba Jesús? De hecho, no, lo mismo. ¿Y cuáles son esas 3 áreas en que Satanás tentó a Jesús? Muy, muy importante que lo recalquemos y lo tengamos presente porque ahí va a venir nuestra tentación. Bien, entonces esto culmina nuestra lectura de hoy día. Ya 2 semanas para la gloria de Dios. Que pases un bonito día. Dios te bendiga. Hasta pronto.